Hola. Bueno, hoy vamos a intentar resolver algunas dudas sobre tatuar las estrías, ¿vale? Si se pueden tatuar o no se pueden tatuar. A ver, las estrías no dejan de ser una rotura de las fibras de las capas de la piel, de las fibras y de las capas más profundas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en un momento de, pues, yo qué sé, de la pubertad, de un embarazo, de que se engordó muy rápidamente y se adelgazó también rápidamente, pues entonces esa piel se rompió y, y ya hemos roto colágeno y elastina, que son los componentes, digamos, de la piel. ¿Qué nos va a pasar? Pues que nosotros al tatuar la aguja no va a penetrar uniformemente. Nuestro pigmento entonces no va a quedar uniforme. Por unas zonas la estría va a ser más dura y por otras va a ser más blanda. Entonces, cuando hay falta o sea, todavía, digamos, hay algo de riego sanguíneo, lo que hace es que esa tinta se expulsa. Por eso es muy importante que las estrías se tatúen cuando están ya blancas, o sea, generalmente es al año de que hayan roto. Cuando están rojas y moradas, eso quiere decir que están inflamadas y que todavía hay algo de circulación sanguínea. ¿Cuáles son los inconvenientes, digamos? Pues el rechazo de la tinta y la mala cicatrización de esa zona rota, ¿vale? Además, esa piel que ya está dañada, pues tiende a irritarse más, al tatuarse se va a inflamar más y la cicatrización va a ser más lenta. ¿Qué os recomiendo? Os recomiendo que vayáis a vuestro tatuador y que, bueno, le enseñéis la zona, porque no todas las estrías son iguales. En unos casos están como más hundidas y en otros que están como más abultadas. Y como son irregulares, pues lo mejor es que vosotros, o sea, habléis con vuestro tatuador, le propongáis el tatuaje que queréis hacer y más que taparlas, lo que más las disimula, digamos, es incorporar un diseño que las disimule. O sea, que el mismo diseño vaya pues, confundiendo lo que son las estrías. Nos va a doler un poco más porque la piel es más fina y menos elástica, ¿vale? Y las técnicas que el tatuador va a tener que usar van a ser unas técnicas más suaves. O sea, no vayáis con un tatuador que todavía no haya tatuado estrías, porque lo más probable es que nos haga un estropicio, ¿vale? Tiene que ser con técnicas muy suaves, con sombras muy suaves, como por ejemplo puntillismo, acuarela, y no os recomendaría que fuese línea sólida, por eso que os decía, porque lo más probable es que haya, bueno, cuando rompe, o sea, cuando llegamos a la tercera capa, que entra en la grasa, y hay un expandido, que luego queda como si fuese una sombra. Y os recomendaría también que hidrataseis mucho la zona, por ejemplo, un mes antes empezar a hidratar la zona con cremas que lleven colágeno y ácido hialurónico, ¿vale? Para que cuando vayáis a tatuaros la piel esté en las mejores condiciones posibles. Otra forma de disimularlas es
con micropigmentación paramédica. Lo que hacen es, con el tono de vuestra piel, las van, digamos, como difuminando y, bueno, puede ser otra opción, pero esto tiene los inconvenientes de que se van con el tiempo. En 2 años posiblemente ya no tengáis nada, que no vale para todos los tonos de piel y que cuando, por ejemplo, vas a la playa y te pones moreno, se va a descompensar el tono que os han puesto con el tono que vais a coger con el sol, ¿vale? Bueno, pues si os ha servido, suscribiros, darnos like, o sea, ponernos comentarios, lo que vosotros queráis, ¿vale? Venga, nos vemos. Hasta luego.